reservaron o qué? Sí, claro, para usted. ¿Quieren hacer las pruebas? Bueno, sí. Nomás. Sí, se oye. Bueno. No, Tiene el que tuyo está apagado, prenderle. pero lo tienen que. Si él prende, tú apagas. Si él prende, tú apagas. Buenas tardes. Antes de iniciar propiamente la asamblea, quiero agradecer al señor Daniel Muciño, quien es Temachttiani y Tlacuilo del pueblo de Xochinahuac, para que comparta aquí una poesía en náhuatl a efecto de abrir el presente evento. La palabra náhuatl Temachttiani, significa el que enseña a otros, el sabio. Y Tlacuilo deriva del náhuatl también y significa el que labra la piedra o la madera, el que escribe pintando, el que practica la pictografía, lo que hoy llamaríamos pintor, escritor, historiador o cronista. Es muy amplia la posibilidad de significación. Pero en fin, le agradecemos su presencia por aquí. Daniel, si gusta iniciar este evento. Buenas tardes. Como me pidieron principalmente el saludo, Macuali Chimachiti, Ama Pohuacalco, Hueji Altepeco, México. Bienvenidos el Instituto Electoral de la Ciudad de México. Se me pidió también que los saludáramos en lengua náhuatl, nada más que le vamos a anexar Tepaneca. Macuali Chimachiltica y Calpohuan, Intecuyol y Tepaneca, Azcapotzalco. Bienvenidos barrios, pueblos del señorío Tepaneca de Azcapotzalco. Vamos a comenzar con este breve poema de Incensontotol, el Censontle, por el motivo de lo que de esta asamblea que se va a decir, que se dice en lengua náhuatl Coyoguayo, que quiere decir la serpiente, lo que es de la serpiente, porque se hacía un círculo. Y comenzamos con el poema Incensontotol. Nehuanik tlazotla incensontotol icuicau, Nehuanik tlazotla inchanchihuel itlapalis, iguaninanguial mexochime, sanonsecan igniusin intlacan. Nehuanik tlazotla, tlachi ujkin exahualcoyoxin, el censontle. Amo el canto del censontle, pájaro de 400 voces. Amo el color del jade y el exquisito perfume de las flores. Pero lo que más amo es a mi hermano, el hombre, la humanidad. Autor Nexahualcoyot, el coyote que ayuda. Y Kiuma Mochiwa, que así sea, Tlazocamati. Muchas gracias, don Daniel Muciño. Le agradecemos su presencia y que nos haya, digamos, iniciado el evento. Muy amable, muchas gracias. Me despido. Muchas gracias. Mapajka yokoshka chimopanotixinocan matotatzin anmispieli, que se encuentren en paz y que nuestro Padre los cuide. Tlazocamati. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues buenas tardes. Mi nombre es Víctor del Valle. Soy el encargado de despacho en la plaza de titular de la Dirección Distrital 3, cabecera de demarcación en Azcapotzalco, y seré quien conduzca esta asamblea comunitaria informativa como moderador o anfitrión, junto con el maestro Gustavo Moreno Sánchez, quien fungirá como secretario o coanfitrión de esta asamblea comunitaria. Vamos entonces a comenzar. Pues siendo las 17 horas con 20 minutos del 3 de noviembre de 2023, conforme a la convocatoria respectiva, da inicio a la asamblea comunitaria informativa en la demarcación territorial de Azcapotzalco, para comunicar a los pueblos barrios
barrios y comunidades indígenas las acciones afirmativas en materia de postulación de candidaturas que se implementarán en el proceso electoral local ordinario 2023-2024. Les damos la más cordial bienvenida. Nos acompañan Laura Jiménez Vargas, de San Juan Tlihuaca, Juana Morales López, de San Mateo, como parte del Consejo Parroquial, Guillermo Barrera, de San Mateo, también del Consejo Parroquial, Miguel Ángel Vargas Rodríguez, de San Juan Tlihuaca, Comisión Ejidal, José Luis Morales, de Santa Bárbara, coordinador, María Magdalena Pacheco Zárate, de San Pedro Jalpa, Julio García Tobar, de San Pedro Jalpa, Lilia Sánchez, de Santa Bárbara. Son las personas que nos están acompañando en este momento. Además, hay aquí compañeros de oficinas centrales, les agradecemos muchísimo su presencia. Están también mis compañeros del Distrito 5, que están allá ayudándonos con la recepción. De manera que, pues, lo que vamos a hacer es una asamblea que en este momento vamos a dar unas breves indicaciones. Para efectos de un buen desarrollo de la presente asamblea, se requiere la participación de todas las personas aquí presentes, atendiendo a las siguientes indicaciones. La primera, se agradecerá guardar silencio para escuchar con claridad a la persona que tome la palabra. Quien pida la palabra deberá pasar al frente para que sea grabada su presencia. Las personas que deseen hacer uso de la palabra podrán hacerlo en el punto 5 de la presente orden del día, que es el relativo a la deliberación, reflexión y análisis de la información presentada. Solamente hay que levantar la mano para que el secretario le incluya en la lista de oradores. Las personas asistentes tendrán derecho a participar hasta en 3 ocasiones, cada una hasta por 3 minutos. Para tener un control del tiempo de cada intervención, se solicita comedidamente atender el reloj que se proyectará en esta pantalla y en su caso a la indicación cuando el tiempo de la intervención haya concluido. No habrá traducción a lengua de señas mexicana por la falta de suficiencia presupuestal para este concepto en el Instituto Electoral de la Ciudad de México. En su caso, habrá un resumen del acta de la presente asamblea y podrá ser traducida a una lengua indígena si así se solicita por las representaciones. Se les recuerda que los documentos y materiales de difusión les han sido comunicados junto con la convocatoria respectiva y continúan disponibles en la página de internet de este instituto www.ism.mx, en el micrositio Acciones Afirmativas para candidaturas indígenas. Nosotros, bueno, ya lo pudimos verificar, se entra muy fácilmente, de manera que ahí podremos tomar los materiales que aquí se van a presentar para una mayor abundancia. Le solicito al secretario, por favor, dar lectura al proyecto de orden del día. Con su autorización, señor moderador, el orden del día es el siguiente. Punto número 1, lectura del orden del día. Punto número 2, antecedentes para la realización de la Asamblea Comunitaria Informativa. Punto número 3, presentación de las acciones afirmativas para la postulación de candidaturas y la manera de aplicarse por integrantes de pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes en la Ciudad de México. Punto número 4, aspectos a considerar conforme a los lineamientos para la postulación de candidaturas a jefatura de gobierno, diputaciones, alcaldías y concejalías de la Ciudad de México en el proceso electoral local ordinario 2023-2024. Y punto número 5, deliberación, reflexión y o análisis de la información presentada. Es cuanto, señor moderador. Muchas gracias, señor secretario. Por favor, proceda con el desahogo del orden del día. Con
Con su autorización, señor moderador, el segundo punto del orden del día corresponde a la exposición de los antecedentes para la realización de la Asamblea Comunitaria Informativa. Bien, los antecedentes, como lo podemos ver en esta presentación que ha preparado el Instituto para ustedes, tenemos que el principal antecedente es la sentencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, expediente SUP-JDC-56/2023 del 19 de julio de este año, que resolvió vincular al INE para que en materia de postulación de candidaturas de comunidades y pueblos indígenas dé a conocer con oportunidad y adaptabilidad cultural las medidas de acción afirmativa indígena que se implementen en cada proceso electivo. La sentencia ordenó dar vista a los 32 organismos públicos locales electorales para que estos comuniquen a los grupos de atención prioritaria lo siguiente: cuáles son las acciones afirmativas que les corresponden y cuál es su proceso de implementación. La sentencia precisa que se deberá dar prioridad a las asambleas generales comunitarias, como es esta en la que nos encontramos en este momento. El 10 de septiembre de este mismo año, el Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de México aprobó los lineamientos para la postulación de candidaturas a jefatura de gobierno, diputaciones, alcaldías y concejalías de la Ciudad de México en el proceso electoral local ordinario 2023-2024. El acuerdo es el ISM-ACU-Consejo General-091-23. Otro antecedente es que el 25 de septiembre también de este año, el Consejo General de este instituto aprobó el acuerdo ISM-ACU-CG-094-2023 con dos documentos siguientes: plan de trabajo para comunicar a los pueblos, barrios y comunidades indígenas las acciones afirmativas en materia de postulación de candidaturas que se implementarán en el proceso electoral local ordinario 2023-2024. Un folleto que seguramente ustedes tienen ya, que se dice: conoce las acciones afirmativas para pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes de la Ciudad de México. Un tríptico que también señala: conoce las acciones afirmativas para pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes de la Ciudad de México. Y un tercer documento: acciones afirmativas en el proceso electoral local ordinario 2023-2024 para pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes en la Ciudad de México. Con base en el plan de trabajo, se ha convocado a esta Asamblea Comunitaria Informativa, en que se hará de su conocimiento las acciones afirmativas para pueblos, barrios y comunidades indígenas residentes en la Ciudad de México, particularmente las relativas a la autoadscripción calificada para candidaturas indígenas. Después de esta asamblea, las autoridades competentes del Instituto Electoral atenderán el cronograma de actividades siguiente. Del 30 de octubre al 1 de diciembre se hará la integración de elementos para comprender la cultura indígena, sus formas internas de gobierno y autoorganización, con apoyo de instituciones acompañantes e información de los formatos de aspectos socioculturales de pueblos, barrios originarios y comunidades indígenas residentes en la Ciudad de México. A partir del 25 de noviembre de este año, se llevarán a cabo reuniones con partidos políticos sobre la aplicación de las acciones afirmativas en materia de postulación de candidaturas. Del 11 al 15 de diciembre se llevará a cabo la integración y remisión del soporte documental para informar a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación el cumplimiento a la resolución que ya mencioné, SUP-JDC-56/2023. Del 11 al 15 de diciembre
Se hará la presentación al Consejo General de este instituto del informe final, resultado de la comunicación de las acciones afirmativas en materia de postulación de candidaturas. A partir de la presentación del informe, se llevará a cabo el seguimiento y atención a los temas, planteamientos o aspectos relevantes abordados durante las asambleas comunitarias informativas en relación con acciones afirmativas para el registro de candidaturas. Básicamente, estos son los antecedentes, por lo que le solicito al señor secretario continuar con el desahogo del orden del día. Con su autorización, señor moderador, el tercer punto del orden del día corresponde a la presentación de las acciones afirmativas para la postulación de candidaturas y la manera de aplicarse por integrantes de pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes en la Ciudad de México. Muchas gracias, señor secretario. Aquí entramos al tema materia de esta asamblea. Estas serían la difusión de las acciones afirmativas para pueblos, barrios y comunidades indígenas residentes en la Ciudad de México, en particular en esta alcaldía. Vamos a ver los puntos relevantes que están marcados en la siguiente diapositiva. Como ustedes saben, el proceso electoral ordinario local 2023-2024 inició el 7 de septiembre de este año. Es decir, nosotros estamos ya en año electoral. Vamos a ver también en esta presentación las acciones afirmativas en el proceso electoral local ordinario 2023-2024. La postulación para ocupar algún cargo de elección popular. Vamos a hablar de qué es la autoadscripción calificada para candidaturas indígenas. Hablaremos del sistema Conóceles. Y por último, haremos una referencia a lo que es el juicio para la protección de derechos político-electorales de la ciudadanía. El Instituto pretende con esta información darles una orientación a efecto de que, si desean profundizar, tenemos en el micrositio los documentos para que se haga una lectura cuidadosa y sepamos exactamente a qué tenemos derecho como integrantes de estas comunidades o barrios indígenas. ¿Qué es el proceso electoral local ordinario? La definición es muy sencilla. Es un conjunto de actos ordenados por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las leyes generales, la Constitución local, el Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México y demás leyes aplicables, realizado por las autoridades electorales, los partidos políticos o coaliciones y la ciudadanía, cuyo objetivo es la renovación periódica de los poderes legislativo y ejecutivo. La postulación para ocupar algún cargo de elección popular. Como ustedes saben, pueden hacer la postulación los partidos políticos. Son los que tienen la responsabilidad de seleccionar y presentar candidaturas que reflejen la pluralidad de la sociedad, comprometidas con servir a sus comunidades. Este procedimiento forma parte de la vida interna de cada partido político. En otras palabras, el marco regulatorio de esta etapa depende de los estatutos de cada instituto político. Y aquí entramos a una parte que es fundamental. Los partidos políticos tienen procesos internos. Estos procesos internos son el conjunto de actos que realizan los partidos políticos y los aspirantes a cargos de elección popular para la selección de las candidaturas que postularán en el proceso electoral. Incluye la celebración de precampañas. Las precampañas pueden ser aquellas reuniones públicas, asambleas, marchas y en general todos los actos dirigidos a los afiliados, simpatizantes o al electorado en general, con el objetivo de obtener su respaldo para ser postulados como persona candidata. ¿Qué es una fórmula? Bueno, para el caso de las diputaciones y concejalías, los partidos políticos deben postular a fórmulas de personas. Esto quiere decir
que deben registrar a una persona propietaria y una persona suplente para cada uno de los cargos en disputa. En el caso de las acciones afirmativas, las fórmulas deben estar integradas por dos personas que pertenezcan al mismo grupo de atención prioritaria. Como ustedes saben, en este proceso electoral se elegirán los siguientes cargos: jefatura de gobierno, una persona será la titular de la jefatura de gobierno. Se van a elegir también diputaciones de mayoría relativa y de representación proporcional. ¿Cuántas? 66. 66 diputaciones, 33 de mayoría relativa, una electa por mayoría relativa también, originaria de la Ciudad de México, pero residente en el extranjero, es la llamada diputación migrante, y 32 de representación proporcional. Además, se elegirán a 16 personas titulares de las alcaldías, en donde habrá un total de 204 concejales o concejalías, 121 de mayoría relativa y 83 de representación proporcional. Si no mal recuerdo, para esta alcaldía serán 7 de mayoría, que van junto con la persona candidata a alcalde, y 5 de representación proporcional, de manera que tendremos un consejo integrado por 12 concejales. ¿Y qué es esto de las acciones afirmativas en el proceso electoral local ordinario 2023-2024? Esto es muy importante que lo retengamos. Las acciones afirmativas son medidas para corregir desigualdades y desventajas, orientadas a garantizar la participación equitativa en política y en la representación en órganos legislativo y de gobierno. Hasta aquí la primera parte del punto 3. Por favor, señor secretario, le solicito continuar con el orden del día. Con gusto, señor moderador. El corto punto del orden del día corresponde a los aspectos a considerar conforme a los lineamientos para la postulación de candidaturas a jefatura de gobierno, diputaciones, alcaldías y concejalías de la Ciudad de México en el proceso electoral local ordinario 2023-2024. Es cuanto. Muchísimas gracias, señor secretario. Aquí entramos al punto medular. Esto de este documento vale la pena que lo revisen, está en el micrositio. Aquí les vamos a hacer una breve semblanza, pero tiene lo fundamental, tiene lo más sustantivo que hay que tener en mente. Son los lineamientos de postulación. Primero que nada, ¿qué es un grupo de atención prioritaria? Y aquí nos remite al artículo 14 del Código Electoral, del Código de Procedimientos Electorales de la Ciudad de México, instituciones y procedimientos electorales. El artículo 14 dice claramente: cada partido político determinará y hará públicos los criterios para garantizar la paridad de género en las candidaturas y deberá incluir al menos 7 fórmulas de personas jóvenes entre 18 y 35 años de edad, en el caso de las candidaturas por el principio de mayoría relativa, y 4 fórmulas de jóvenes de entre 18 y 35 años por el principio de representación proporcional. En la Ciudad de México, los partidos políticos procurarán incluir entre sus candidatos a una persona con discapacidad y a una perteneciente a pueblos y barrios originarios, así como comunidades indígenas residentes en la Ciudad de México. Según el Código, entonces, un grupo de atención prioritaria puede ser con los que tienen discapacidad, los que pertenecen a pueblos y barrios originarios o comunidades indígenas residentes en la Ciudad de México, a quien pertenezca a la diversidad sexual y de género, o bien personas afromexicanas residentes en la Ciudad de México y del sector de las personas adultas mayores. Estos son lo que la ley define como grupos de atención prioritaria. Lineamientos de postulación. Estos fueron aprobados el 10 de septiembre de este año por el Consejo General de este instituto. Establecen la obligación de postular personas pertenecientes
a los diferentes grupos de atención prioritaria, así como a observar lo establecido en el artículo 14 del Código Electoral, del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México. Además, este instituto recomendó a los partidos postular por lo menos 2 diputaciones más en mayoría relativa y 2 más en representación proporcional. Es una recomendación que hizo el instituto. De manera que es obligación de los partidos políticos postular a personas pertenecientes a los grupos de atención prioritaria en sus procesos internos y como personas candidatas. En la parte de diputaciones, por el principio de mayoría relativa, deberán postular al menos una fórmula de personas integrantes de los pueblos, barrios originarios y comunidades indígenas residentes en la Ciudad de México. En la parte de diputaciones o de diputación por el principio de representación proporcional, deberán incluir al menos una fórmula de alguno de los grupos de atención prioritaria, y en la postulación de concejalías, al menos una fórmula de alguno de los grupos de atención prioritaria. ¿Qué es la autoadscripción? Esto es muy interesante. ¿Qué es la autoadscripción calificada para candidaturas indígenas? Las personas ciudadanas pertenecientes a pueblos y barrios originarios, así como a comunidades indígenas residentes en la Ciudad de México, al momento de ser postulados por los partidos políticos, deberán cumplir con la autoadscripción calificada, o sea, que deberán ser integrantes de pueblos, barrios o comunidades indígenas con vínculo efectivo, documentado y comprobable con su colectividad e instituciones sociales, económicas, culturales y políticas respectivas, haber prestado servicios comunitarios o desempeñado cargos tradicionales en el pueblo, barrio o comunidad situados en el ámbito territorial por el que pretendan postularse. Vamos a la siguiente: autoadscripción calificada para candidaturas indígenas. Algunos de los medios útiles para comprobar la autoadscripción son cualquier documento que avale que se es autoridad tradicional, constancia expedida por alguna autoridad tradicional que acredite la pertenencia a un pueblo, barrio originario o comunidad indígena, escrito firmado por integrantes de la comunidad que avalen la pertenencia y también comprobantes de participación en la organización de eventos tradicionales. La nota que está en esta diapositiva es muy importante. Este instituto es un organismo de buena fe, por eso dice aquí que toda evidencia aportada se recibirá de buena fe, pues no existe un catálogo oficial de autoridades tradicionales en la Ciudad de México. Creo que esto, si había alguna duda, puede contribuir a despejarla. Supongamos que ya se registraron, que ya tenemos las fórmulas, que los partidos políticos ya hicieron lo que les corresponde y que ya hizo el registro correspondiente. Bueno, los institutos electorales vamos a contar con un sistema que se llama Conóceles, a donde ustedes van a poder subir sus propuestas y a donde la ciudadanía en general podrá entrar a esta página e informarse de qué se trata, quién es cada quien, por qué se postula, por qué habría que votar por ustedes en todo caso. Un ejemplo es lo que el Instituto Nacional Electoral hizo en la elección pasada, en este pequeño sitio en el que podíamos entrar y revisar qué candidatos, quiénes estaban allí. Lo mismo hizo el Instituto de la Ciudad de México. Ahora, podemos decir, yo no estoy de acuerdo con que el licenciado del Valle se registre o sea registrado, o pueda ser registrado en una fórmula de un barrio o pueblo originario, porque para mí que no es indígena. Bueno, ustedes se pueden inconformar y para eso sirven los juicios de protección de derechos políticos electorales. Y esta es la última diapositiva que es muy importante que tengamos en mente. Si usted considera que una candidatura no pertenece a algún pueblo, barrio originario o comunidad indígena, puede presentar un juicio para la protección de los derechos políticos electorales de la ciudadanía. Es un recurso legal contra acto de autoridad,
atención, actos de autoridad. Y podrá presentarse en dos momentos. El primer momento, en el proceso de selección de candidaturas de los partidos políticos. Ahí se puede presentar un juicio de protección. Y un segundo momento es una vez que ha sido aprobada la candidatura mediante el acuerdo del Instituto Electoral. Para cualquier cuestión de apoyo, orientación en esta materia, está este instituto y también el Tribunal Electoral de la Ciudad de México, o bien su Defensoría Pública. El tribunal tiene una defensoría a la que podemos acudir y ahí se nos ayuda inclusive a redactar cualquier juicio que se quiera interponer. Concejal, esto es toda la presentación. Vamos entonces, le solicito al señor secretario continuar con el siguiente punto del orden del día. Con su autorización, señor moderador. El quinto punto del orden del día corresponde a la deliberación, reflexión y o análisis de la información presentada. Muchas gracias, señor secretario. Este es el punto quinto que ya habíamos anunciado desde la presentación. Aquí se puede intervenir. Para hacerlo basta levantar la mano, nosotros tomamos nota y le vamos a pedir que pase al frente para que quede registrado en la grabación que está haciendo el instituto. Quisiera recordar nada más que se agradecerá guardar silencio para escuchar con claridad a la persona que quiera tomar la palabra. Tendrá derecho a participar hasta 3 veces con una duración máxima de 3 minutos. Para llevar control de tiempo vamos a poner aquí enfrente un reloj que le agradeceremos que esté pendiente de la duración o en su caso de la indicación que podamos hacerle porque habrá concluido su tiempo. Quien desee hacer uso de la palabra, le pediremos que levante la mano y que cuando pase al frente nos diga su nombre completo, el pueblo o barrio o comunidad indígena a la que se adscribe para llevar un control en el acta de la cual va a resultar de esta asamblea. Esta acta va a estar también en el mismo sitio y será una traducción, si así lo piden ustedes, a alguna de las lenguas indígenas. De manera que está abierta la deliberación. Quien quiera participar, solamente levanta la mano, por favor. Por favor, nombre completo. Buenas tardes, José Luis Morales Pineda, soy nativo del pueblo originario de Santa Bárbara de Tlalmanyopico. Aquí los agravios a los pueblos y barrios vienen desde cuando llegaron los invasores que nos quieren desaparecer. Nos agravian porque nosotros somos pueblos originarios que estuvimos asentados por lo menos desde que llegaron los invasores. Azcapotzalco se fundó en 1122 antes de nuestra era o de Cristo. Yo le quisiera preguntar a ustedes dos si ustedes saben cuántos pueblos y barrios hay en Azcapotzalco. No, sí, por eso. Es que son los agravios de que aquí nosotros no respetan nuestra autonomía y tenemos personalidad jurídica. Tenemos un territorio legalmente reconocido, asentado, y no nos respetan. Como pueblos y barrios, en la cuenca de la Náhuatl somos 189. No están reconociendo 48. No tenemos nada en contra de las comunidades indígenas residentes en la Ciudad de México, pero ellos, si se asientan en un predio o en un edificio abandonado, sean 20, 30 gentes, ya están reconocidos. Y nosotros que estamos asentados desde 2000 años, nos ignoran.
Entonces aquí no respetan nuestra autonomía, nuestra libre determinación, ni nuestro territorio, y al momento que nosotros ingresamos a un pueblo, a un partido político, en automático perdemos nuestra autonomía. Ellos deben de respetarnos, porque no necesitamos que nos reconozcan. Hay tratados internacionales firmados por México que hablan de los derechos de los pueblos indígenas. Y aquí los violan, ¿eh? Por eso estamos peor. ¿Ya? ¿De acuerdo? Gracias. Miren, no oigo, por si me dicen algo, no voy a poder escuchar. Entonces me dicen si escuchan bien ahí. Ok. Javier Sepúlveda Barrera, Valentín Javier Sepúlveda Barrera, del pueblo originario de Santa Catarina, Atzacoalcoya. Soy el coordinador de la Junta Vecinal de Santa Catarina, electa por usos y costumbres, derecho que nos da el artículo 2 de la Constitución, ¿sí? Entonces, en base al artículo 2 de la Constitución, nosotros aquí en Azcapotzalco, ahí estamos, somos pueblo originario. Entonces, la Constitución nos da el derecho a que por usos y costumbres elijamos a nuestros representantes. Así lo venimos haciendo en Santa Catarina. Entonces nos reunimos, ponemos carteles, convocamos a asamblea para la Junta, para renovar a la Junta o para algún problema. Se reúnen en el Agogüete y en el Agogüete ya exponemos nuestros problemas, o cuando vamos a renovar, que cada que levante la mano quien quiere participar en la Junta Vecinal. La Junta Vecinal tiene encargos nada más, no trabaja por algún interés económico o algún interés político. Esa política no solo es para defender a Santa Catarina de las agresiones que hemos tenido, a defender y a preservar a Santa Catarina y a Azcapotzalco de las agresiones que hemos tenido. Porque, por ejemplo, nos movieron nuestro límite y a mí me pasan a otro pueblo y yo ya no pertenezco a Santa Catarina porque mueven el límite. Entonces, los pueblos lo están haciendo chiquitos. Otro problema que yo veo, y esto es muy grave, definitivamente, es muy grave porque la Constitución nos da un derecho. Y ahorita los señores del Instituto Electoral vienen a informar a los pueblos originarios. Pero la contradicción es que el gobierno de Sheinbaum y Batres elimina a 90 pueblos originarios de la Ciudad de México, elimina sus derechos jurídicos. ¡Qué contradicción!, ¿no? Nos están llamando a los pueblos originarios y por otro lado Sheinbaum y Batres y los diputados de Morena nos quitan los derechos. ¿En qué país vivimos? O sea, ¿hay respeto? ¿No hay respeto? ¿No hay respeto? ¿No hay respeto por las autoridades? Entonces, primer punto, esto para mí no tiene validez. Mientras que este gobierno no nos reconozca nuestros derechos jurídicos, hay desobediencia civil contra ellos, ¿sí? No reconocemos a Sheinbaum, ni a los diputados de Morena, ni a Batres, porque nos quitaron los derechos jurídicos a los pueblos originarios de la Ciudad de México. Nada más, un momento nada más. Y esto es porque en el 1500 destruyeron una civilización originaria, ¿sí? Y los enemigos de Cuauhtémoc y los enemigos de los pueblos originarios se quedó en casa y hasta el día de hoy gobiernan. Y por eso los presidentes Zedillo, Salinas, todos ellos son descendientes de los conquistadores, se van a vivir a España. Y creíamos que ya habíamos salvado con el PRI, pero ahora Morena es el nuevo PRI. Y ahora nos ponen a una mujer
de una comunidad judía, que su corazón está la mitad en Israel y la mitad está aquí en México. Y ella es la que nos quita los derechos de 50 pueblos originarios. Yo no estoy de acuerdo, y disculpen por haber tomado un poco más de tiempo, pero esa es la verdad, no le estoy dando ninguna mentira y no quiero golpear políticamente a nadie, pero sí queremos que nos comprendan, ¿sí? Porque es indignante lo que nos están haciendo. Por favor, el tema es muy específico el que venimos a plantear. Es un tema en el que estamos hablando básicamente de personas que integran pueblos, barrios y comunidades o comunidades indígenas. Personas, es decir, que pueden ser candidatos, no se candidatean pueblos, no se candidatean comunidades, se candidatean personas que integran fórmulas. Es decir, no tiene que ver con el límite del pueblo ni del barrio, tiene que ver con la persona y su autoadscripción. Si usted se considera de un pueblo, de un barrio indígena y tiene el vínculo con el partido político para la postulación, es el momento de hacerlo valer. Adelante, por favor. Personalidad jurídica, autonomía. Me da gusto poderme dirigir a ustedes. Yo soy de un pueblo originario de Oaxaca, en donde el tequio es importante. Mi nombre, soy el ingeniero Javier Altamirano Ortiz. Soy de la colonia Nueva España, colindo con pueblos originarios. Y crean ustedes que por primera vez vengo a una reunión de un pueblo originario. Yo estoy preocupado como gente que está preocupada por el agua, está preocupada por el suelo. Y estamos preocupados porque hemos protestado, un grupo de vecinos, que tomamos la decisión de pertenecer a Azcapotzalco. Y tomamos la decisión de pertenecer a Azcapotzalco porque encontramos que Azcapotzalco era la locomotora de esta ciudad. Y cuando nos fuimos enterando de los pueblos originarios, nos unimos en su lucha. Y nos damos cuenta, y lo hemos manifestado por escrito, durante todas las autoridades, desde Aguilera, Manuel Aguilera, la preocupación del agua, del subsuelo, que se estaba perforando el subsuelo, y en los pueblos originarios, la tierra. Y la tierra va caminando, y los pueblos originarios se pueden convertir en reservaciones, y eso no lo ven. Es claro lo que dice José Luis, y es claro lo que dice Sepúlveda, con mucha razón, eso es cierto. Ha habido un desencanto y un desprecio por los pueblos originarios. En Azcapotzalco solamente ha habido una administración nativa de Azcapotzalco y se robó, vendió, obsequió las áreas verdes. Es una tristeza de que no tomen en cuenta a estas personas que realmente han luchado. Por eso es el enojo justificado, porque la historia nos ha marginado. Los que llegamos a trabajar por Azcapotzalco no somos tomados en cuenta. Son los intereses, la tierra, el dinero y la corrupción. Es cierto que Claudia tiene problemas con su nacionalidad. Esto es cierto, pero claro, lo oculta. Claudia despreció, se ocupó y vendió los predios en beneficio personal. Sí, quitó muchos pueblos originarios. Es el momento de luchar, es el momento de estar enfrente a los espacios, porque nos reducirán. Y yo, a pesar de no haber nacido aquí, siento más Azcapotzalco porque he vivido más de 50 años aquí. Y por lo tanto, la lucha debe seguir. Pero qué bueno que por primera vez exista escrito
y que sea la forma de participar, pero también que no se vuelva canibalismo, porque hay quienes se han aprovechado de las organizaciones vecinales, ¿sí? Cuando no son ni siquiera de aquí ni han hecho nada. Pero ojalá y ustedes y nosotros nos juntemos y hagamos de esta ciudad más nuestra. Y ahora sí hay una pregunta: ¿cuántas fórmulas se pueden presentar de los pueblos originarios? Muchas gracias. Recuerden que estamos aquí reunidos en esta asamblea para hablar de las acciones afirmativas. Es decir, tienen razón en lo que han señalado respecto de la historia y la manera en que los pueblos y las comunidades indígenas han sido hechas a un lado. Bueno, las acciones afirmativas se proponen eso. Se proponen que aquellas comunidades, aquellos grupos que han sido relegados, sean afirmados de una manera legal. Es decir, la ley establece que cada partido registre fórmulas, o al menos una fórmula, de personas que integran pueblos, barrios o comunidades indígenas. Eso lo establece la ley. Los partidos tendrán que cumplir con ella. Les pido por favor, ¿quién? Adelante. Por favor, aquí tenemos el reloj, para el efecto de que podamos llevar la asamblea en orden. Pueden participar 3 veces, recuerden. Si ya participó una, le quedan 2. Sí, buenas tardes a todos. Yo soy Julio García Tobar, originario del pueblo San Pedro Jalpa, integrante de la Comisión de Festejos. Yo quisiera hacerle algunas preguntas al Instituto Electoral. Ya nos dijo que es una fórmula. El partido está... Quisiera que me dijeran si está obligado o nada más, si está obligado el partido político o nada más está invitado a que incluyan. Y si me pudiera mostrar dónde dice eso de la ley. Y la otra es, si el partido político, como ya hemos visto en múltiples ocasiones, por ahí en algún estado del sur, le cambiaron o los pusieron como integrantes de la comunidad LGBT, a algunos para poderles dar las candidaturas. Aquí igual pues hacen lo mismo, ¿no? Entonces dicen, esta persona es de la comunidad, otro es de un pueblo originario, porque así les conviene. Entonces nosotros tenemos esa dificultad porque siempre en tiempos electorales surgen todas estas personalidades y se asumen de alguna manera para que se les incluya en algún cargo. Entonces, y mi otra pregunta es, ¿el Instituto Electoral de qué manera puede ayudarnos para exigir esos derechos a los que quisieran formar parte de esa, ¿cómo se llama? En ese grupo, en esa fórmula, perdón, porque si el partido va a escoger a su fórmula, nosotros los que realmente somos de los pueblos no tenemos ninguna inclusión en algún partido. Entonces, pues se nos dificulta si quisiéramos, y aparte, pues ese es un obstáculo que tenemos, y entonces no sé de qué manera el Instituto Electoral pueda apoyar que se respeten esos derechos. Ahorita sería todo por el momento. Gracias. Bueno, el soporte legal, como lo señala la presentación, es el artículo 104 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales, de manera que se puede por ahí establecer el camino legal. Ahora, si a mí me consta que el licenciado del Valle no es de ningún pueblo originario, yo, Julio, me puedo inconformar. Existe el juicio para la defensa de sus derechos políticos electorales, de manera que
usted puede impugnar la designación por algún partido. Ahora, que un partido lo designe usted sin ser parte del partido, eso está difícil. El partido, digamos, tiene esa ventaja, esa responsabilidad también de hacer el registro de las fórmulas. Básicamente es eso. ¿Quién sigue? Por favor. Muchas gracias por cederme el uso de la voz. Me agrada mucho ver aquí a diferentes integrantes de la comunidad de Azcapotzalco. Creo que por primera vez estamos reunidos. Sí. Mi nombre es Miguel Ángel Vargas Rodríguez. Soy integrante de la comunidad de San Juan Tlihuaca o San Juan Tlilhuacán. He sido representante de colonia, he sido representante de los pueblos, de la comunidad de San Juan Tlihuaca. Son dos pueblos, San Juan Mexicanos y San Juan Tepánicos. También he sido representante del comisariado Ejidal. Aquí hay una situación que quiero destacar, la importancia de que estemos aquí reunidos. La democracia abre canales. Estamos aquí para impulsar a través del diálogo nuevos horizontes. Yo creo que es lo que necesitamos, que a través del diálogo empujemos la verdadera organización de los pueblos de Azcapotzalco, que es de lo que adolecemos. Entonces, yo sí quisiera mencionarles que no es sencillo la tarea que está enfrente de nosotros. Y yo los invito a que reflexionen, porque el tema es que por primera vez estamos aquí sin contar con algunos representantes, con todo el respeto que me merecen, que no representan a los pueblos. Y eso es la tarea que tenemos que organizarnos. Esa es la verdadera tarea. Porque nos tienen en la injusticia. Hace falta justicia para los pueblos de Azcapotzalco. Y eso es lo que tenemos que caminar por ese sendero, que no lo hemos hecho. ¿Por qué? Pues porque no nos han dejado organizar, porque adolecemos de verdaderos representantes que solucionen los problemas de la comunidad. Por eso es que estamos aquí. Qué bueno que ahora el Instituto Electoral abra esta expectativa, porque nos permite conocernos. Ya no hay esa manera de conocernos como antes lo hacían nuestros antepasados. Rescatemos esa tarea, vayamos por ese camino para alcanzar una verdadera organización y respeto entre nosotros. Comuniquémonos, es lo que necesitamos. No que nos vengan a imponer a representantes, no que nos digan por qué canales ir, por qué decisiones vamos a tomar nosotros. Nos las dan digeridas. Yo creo que eso tenemos que abandonarlo y tomar en nuestras manos el camino que merecemos. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Demetrio Galván Torres. Yo participo en el Consejo del Pueblo Originario de Santa Bárbara, Tetlán, Yopico. Y bueno, nosotros le estamos dando seguimiento a toda esta cuestión del reconocimiento oficial y del registro también oficial como pueblo originario de allá de donde estamos viviendo. Pero aquí la cuestión
es una pregunta hacia los dos señores que están a la mesa, es de por qué ahora sí nos consultan y por qué no nos han tomado en cuenta en el nuevo marco geográfico. Porque dentro del nuevo marco geográfico, además de que con el reconocimiento y el registro como pueblo o barrio originario, según el caso, es donde nosotros directamente podemos proponer a los vecinos y vecinas que verdaderamente pueden hacer el trabajo o responder a las exigencias en los diferentes pueblos y barrios originarios de los que formamos parte. ¿Sí? Entonces, aquí está esa pregunta de por qué ahora sí nos consultan. Y la otra cuestión es, ¿por qué mediante un partido político? Si todos sabemos que los partidos políticos están sujetos a intereses, ¿no? A intereses propios del partido, de un partido político determinado, o a los intereses de las tribus que al interior de un partido político se forman. Por ejemplo, pues el actual partido político que está ejerciendo el poder en la Ciudad de México y en el gobierno federal, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues está este tema de que pues los partidos políticos tienen toda la logística, todos los recursos económicos para ellos elegir e imponer a sus concejales, y de esta manera que los concejales obedezcan la línea de los partidos políticos, porque han de saber que actualmente está en discusión en el Congreso de la Ciudad de México, antes Asamblea Legislativa, el Plan General de Desarrollo de la Ciudad de México, que tiene que ver con toda esta cuestión del cambio de rostro de toda la ciudad, con este tema de construcción de nuevas unidades habitacionales en la Ciudad de México. Y está también en discusión el Programa General de Ordenamiento Territorial, que tiene que ver con el cambio de uso de suelo y con la actualización se me va la onda, toda esta cuestión de los papeles de que estén en regla un edificio, una vivienda. Y debo decirles, y deben estar enterados, que todas las bancadas de todos los partidos políticos, así sea los llamados grupos de oposición como es el PRI, el PAN, el PRD, y todos los partidos que están en torno a Morena, ¿no? Morena mismo, como el PT, el Partido Verde Ecologista Mexicano, Encuentro Social y todos ellos, ya llegaron a un acuerdo para aprobar el plan, el PGD y el PGOT para darle el visto bueno antes de diciembre, de que se vayan de vacaciones y de que entre en vigor en el primer trimestre del próximo año. Entonces, en este sentido, pues así está la cuestión de complicada, ¿no? De que pues, todos los partidos políticos, pues les surge, ahora sí nos consultan, ¿no? Y bueno, creo que este es el ejemplo de la simulación, o de una de tantas simulaciones más, es este foro en el que nos consultan, pero no más para hacernos saber que ya está en puerta la selección de concejales. Y bueno, eso es todo. Gracias por su atención y discúlpenme por el exceso del tiempo, y espero que todos los pueblos y barrios originarios de Azcapotzalco sigan perviviendo, ya que precisamente en esta alcaldía tenemos 25 pueblos originarios y 7 barrios originarios. Gracias. Bueno, sobre las preguntas que nos hizo don Demetrio Galván Torres, el marco geográfico no lo define a los pueblos, no lo define el instituto, lo define la CEPI, la Secretaría. Es que ese es el problema, ustedes dicen que la CEPI, y la CEPI dice que ustedes... No, es la CEPI, nosotros no tenemos facultades, las autoridades solamente pueden hacer aquello para lo cual tienen facultades. Si las tienen, lo que pasa es que la CEPI los está amenazando a ustedes, o los está cooptando a ustedes. No, claro que no. Bueno, si estamos haciendo una asamblea y llevamos un orden,
Por favor, atengámonos a los 3 minutos. Recuerde que quien ya participó puede hacerlo otras 2 veces. Quien no lo ha hecho puede hacerlo 3 veces hasta por 3 minutos. Sobre la otra pregunta, ¿por qué ahora sí? Bueno, es muy importante esta pregunta porque una buena parte de la población, especialmente la población indígena o la que se adscribe como indígena, pues ha sido relegada y se ha convertido en un grupo vulnerable. Lo que está haciendo hoy en día el tribunal y el instituto es precisamente llevar a cabo acciones afirmativas para revertir esto que históricamente ha estado ocurriendo. Pero esas acciones afirmativas ¿Por qué no pueden ser a través de los partidos políticos? Porque los partidos políticos son la base del sistema político mexicano. Nos va a cargar la fregada como en Acapulco. Don Demetrio, si no nos permite seguir la asamblea, los demás también querrán hablar. Está bien, disculpe. Hay que comportarnos, por favor. ¿Quién más que quiera hacer uso de la palabra? ¿Usted ya? Ahorita. A la segunda ronda. Por favor, su nombre y puede lugar desde que viene y está. Piali no chino wang puliwa, me chon tapaloy kamiyak pa Kristan yewan ne chinangko San Miguel la bueno ne pani ne mochantato con San Miguel la Manta. Pues bien, buenas tardes, yo soy Honorio Hernández, estoy radicando desde ya más de 40 años en el pueblo de San Miguel la Mantla y también pertenezco a una comunidad indígena, yo soy hablante de la lengua náhuatl y pues si los pueblos originarios de aquí de la Ciudad de México se quejan de que no están representados, imagínense nosotros como pueblos originarios, comunidades indígenas residentes, somos aquí en la alcaldía, somos menos visibles, ni siquiera estamos tomados en cuenta, ni siquiera saben si existimos la comunidad indígena residente. Azcapotzalco es la alcaldía donde menos participación tiene la población indígena residente. Como acaba de mi compañero que participó hace ratito, que dice que viene del pueblo de Oaxaca, hay mucha población que igual vive aquí en Azcapotzalco, pero no somos tomados en cuenta para nada. Me gusta la idea que dice ahorita que está haciendo el IED de aquí de la Ciudad de México para que se propongan concejales o algún otro cargo de elección popular como pueblos originarios. A mí me gustaría tomar la palabra y a lo mejor en una asamblea comunitaria de todos los pueblos de Azcapotzalco que se lleve a cabo la asamblea y que se elija de manera general a quién va a representar a los pueblos originarios, porque todo el mundo, cuando decimos pueblos originarios, todo el mundo, ¿qué es lo que pasa? Luego se van con yo soy de tradiciones y festejos. Esa es una parte de lo que son los pueblos originarios. Los pueblos originarios tenían cargos de autoridades con cargos que los elegían la comunidad. Actualmente yo no conozco a ningún pueblo que tenga esa forma de organización de elegir a su autoridad tradicional. ¿Por qué? Porque cada vez la metrópoli aquí nos ha ido absorbiendo y se ha perdido esa forma de organización. Pues sí sería bueno que sí, como Azcapotzalco, como pueblos originarios, que tomáramos en cuenta y que eligieran públicamente, que se eligiera quién va a representar a los pueblos originarios y que también esta persona que sea elegido, que presente un proyecto, porque ya luego de que ya los eligen, pues el de los pueblos originarios ya llega a donde querían llegar, ya no se acuerdan de los pueblos, que haga un proyecto y que la gente en la asamblea de todos los pueblos originarios los elijan y que sí realmente lo que proponen, que lo lleven a cabo. Pero el problema también ahí sería, bueno, ¿con qué partido? Porque aquí se dice que todos tienen que ser por un partido político. ¿Qué partido los va a representar? ¿O con quién se van a registrar? Ese sería el asunto. Muchas gracias. Tendría que formar un partido político exclusivo de los pueblos para que sea reconocido. Nada más quería decir. Gracias. ¿Alguien más que quiera participar por primera vez? No, por primera vez. ¿Por primera vez nadie más? ¿Usted? Pase, por favor.
Buenas tardes, mi nombre es Patricia Calderón. Yo no vengo ni de un pueblo ni de un barrio, vengo de una colonia de aquí de Azcapotzalco. Me interesó mucho esta participación porque veo, y en lo poco que he escuchado del instituto y de los pueblos y barrios, que como decía la señorita, ¿por qué no formar entre ustedes como pueblos y barrios un grupo que, si bien no cada uno debe de estar representado por un partido político, porque sabemos que hay muchos partidos políticos, no sé en qué forma cada partido pueda ingresar a una persona de un pueblo y barrio? Esa es mi pregunta. La otra es, si cada pueblo y barrio pueden entrar en el partido político que sea, o todos los partidos políticos tienen que tomar en cuenta a un participante de pueblo o barrio. Y la tercera pregunta, yo siento que como pueblos y barrios deben de defenderse ustedes. Yo sabía que somos 111 colonias y 3 pueblos y 3 barrios. Y ahorita me estoy dando cuenta, como colonia, que no, que hay muchos pueblos y hay muchos barrios en Azcapotzalco que uno no los tiene contemplados, como decía el compañero. Sabemos nada más de unas partes chiquitas y hay otras que a lo mejor son más chiquitas que no se toman en cuenta, como dijo también el compañero, ¿no? Entonces sí sería bueno que ustedes como pueblos y barrios se unieran, y a lo mejor sería bueno que el instituto los guiara para formar algo y que puedan participar ustedes y defenderse. ¿De qué colonia viene? De la colonia Nueva Santa María. Yo nada más quisiera atender las preguntas que nos hizo Patricia. Doña Patricia, que nos pregunta en qué forma un partido político puede tomar a un representante del pueblo barrio. Bueno, el sistema político mexicano está establecido sobre los partidos políticos. Recientemente se creó la figura de candidato independiente de los partidos políticos. Solo que las candidaturas independientes ya pasó el registro. Lo que ahora queda es ser propuesto en una fórmula por un partido político. Esa es la base del sistema político mexicano, los partidos políticos. Por eso son instituciones de interés público, ¿no? Es una especie de híbrido entre que sí es una institución pública, que si no lo es, porque básicamente es una organización ciudadana a la que se puede acceder. De manera que si ustedes pertenecen a algún partido político, es el momento de hacer oír su voz o su interés para formar parte de una fórmula para este grupo que está planteando el artículo 104 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales. Por favor, su nombre, la colonia o pueblo. Buenas noches, mi nombre es Araceli Montaño Romo, soy del pueblo de San Miguel Amantla, nativa del pueblo. Yo tengo dudas ahí. En uno de ellas, los pueblos, los que ya somos originarios, siempre hemos sido independientes, nunca hemos pertenecido a un partido, aunque todos pertenecemos a un color, pero los pueblos son independientes. Ustedes como este instituto, porque no presentamos que sea un partido de pueblos y barrios, que no pertenezcamos a ningún partido. ¿Por qué? Porque siempre, ahorita yo no sé por qué ahora los partidos les han interesado los pueblos y barrios, cuando los han discriminado muchos años. Hemos estado años en lucha para que se nos haga el reconocimiento, siendo que nosotros somos pueblos originarios. Azcapotzalco es uno de la alcaldía que tiene más pueblos y barrios. ¿Y qué han hecho ustedes, autoridades? Nos han quitado, para empezar, secciones electorales que para igualar el voto.
Y cuando somos nativos de Azcapotzalco, somos de un pueblo, ahora nos mandan a otro pueblo y nos quitan nuestra identidad, nuestras costumbres, y eso no es válido por una igualación de votos. Entonces, a mí yo sí sería muy importante. Ahora, ¿con qué propósito vamos a ir que nos registre un partido? Si en el pueblo somos varios partidos y que están integrados. Ahora, ese partido, ¿con qué indicaciones nos va a poner para que seamos registrados, que seamos originarios? Porque si van a agarrar que no son originarios, entonces ya no equivale que seamos pueblo. Entonces ya se hubieran registrado como el partido que equivale. Pero entonces ahorita, si ustedes están pidiendo que seamos registrados como un pueblo, como un partido, perdón, pues entonces ¿cómo nos van a decir que seamos originales del pueblo? Entonces, si yo me registro en un partido y se registra otro vecino que no es originario, ¿qué propósito tiene esto? ¿Qué beneficios nos van a dar a nosotros que somos originarios, que tenemos una trayectoria de años de lucha? Yo no discrimino a nadie de los vecinos, todos son bienvenidos y los que han llegado al pueblo, adelante. Pero algunos nos han destruido nuestras costumbres, nos han pisoteado a los originarios, y el problema que ya los adultos o los que somos originarios nos vamos acabando y van quedando los hijos, pero los hijos dicen que es una porquería la política, ¿sí? Y no les interesa a los jóvenes. Y aquí venimos los que venimos de años luchando. Entonces dígame, ¿qué propósito tiene? ¿Cuáles son los requisitos que ustedes nos van a proponer para nos registrarnos con un partido? ¿Que seamos originarios? Porque si nos hacen como CEPI, que hoy nos hacen que nos registremos un pueblo y nos piden hasta el guarachito de nuestro tata, y ahora ya están registrando que sean copacos o cualquier vecino, entonces eso no equivale. Yo les digo, ¿qué van a necesitar ese partido para que nos registren? Bueno, recuerden que el sistema político mexicano parte del ciudadano o la ciudadana, de la persona, no de los pueblos. Los partidos políticos no registran candidaturas de pueblos, registran personas que pertenecen a un pueblo. O esa es una de las obligaciones. Vean, antes de que el tribunal emitiera esta sentencia para que fueran incluidos las personas integrantes de pueblos, barrios o comunidades indígenas, no se refiere a la colectividad, se refiere a la persona que pertenece a ese pueblo o barrio. ¿Cómo lo va usted a aprobar? Es una autoadscripción calificada. Hace un momento lo presentábamos en las diapositivas. ¿Cómo probamos la autoadscripción? Cualquier documento que avale que se es autoridad tradicional, constancia expedida por alguna autoridad tradicional que acredite la pertenencia a un pueblo, barrio originario o comunidad indígena, escrito firmado por integrantes de la comunidad que avalen la pertenencia, o comprobantes de participación en la organización de eventos tradicionales. Ahora, ¿el instituto va a registrar candidatos o fórmulas de candidatos? Sí, siempre y cuando vengan avaladas por un partido. Ese es el problema y es la principal dificultad. No es que la persona vaya y se inscriba por su propia iniciativa. Es el partido político el que registra la fórmula, y es la fórmula la que compite con otras fórmulas de otros partidos, y es como se establece el día de la jornada electoral, en que una fórmula será la ganadora. Este es un principio democrático, y así está planteada la ley electoral. ¿Alguien más quiere participar en primera ronda? Para que entonces pasemos a la segunda ronda. Esta es la segunda ronda, tiene 3 minutos, por favor. Así está bien, bueno, muchas gracias por darme por segunda ocasión la palabra. Yo sí quiero dejar algo muy claro a ustedes como representantes de una institución pública y nosotros como pueblo. O sea, esto es muy grave. No puede ser posible que
Sheinbaum y Batres en su administración, así, con estas palabras, eliminan y extinguen a 90 pueblos originarios de la Ciudad de México. ¿Sí? Sus derechos jurídicos, lo repito, eliminan y extinguen los derechos jurídicos de 90 pueblos originarios de la Ciudad de México, entre ellos a mi pueblo, a Santa Catarina. Entonces, ante cualquier, aquí ya dijeron que se puede hacer inconformarse con algo y todo, pero ya nos quitaron nuestros derechos jurídicos, ¿cómo nos vamos a defender? Entonces, eso como una petición al Instituto Electoral, que le pida al jefe de gobierno, Martí Batres, que regrese los derechos de los pueblos originarios de la Ciudad de México, que quede constatado en la minuta. No sé si alguien está en contra de eso, salvo que alguien esté en contra de eso, pues que no esté en la minuta, pero si nadie está en contra de eso, que por favor esté en la minuta, que el licenciado o profesor Martí Batres, que por favor, así por favor, que sea una persona institucional que respete la Constitución Federal, ¿sí? Que nos regrese nuestros derechos jurídicos, porque para mí es muy indignante, yo como mexicano y como de un pueblo, pues ¿por qué me van a quitar mi identidad? No lo admito. 1, 2, o sea, que nos dejen con nuestro derecho de elegir a nuestros representantes. Ahí no intervienen los partidos políticos para nada, porque no confiamos. O sea, todo el tiempo que han estado los partidos, los pueblos están muy descuidados y lo están desapareciendo. Y están suplantando a la población con unidades habitacionales. O sea, que por ejemplo, el de Quiero Casa Chabot metió una unidad en una área patrimonial de Santa Catarina y nos amparamos y los mismos jueces los protegieron. Y ahí está el edificio. Y la otra, que nosotros cumplimos con lo de la CEPI, la convocatoria, dice entregan sus documentos, que un censo, que una asamblea, que una serie de requisitos muy difíciles, lo hicimos. Llevé los documentos a la CEPI en el último día y los ingreso. Llego a la ventanilla y me dicen, y les digo, a ver, firmen de recibido. No, así. No, por favor, firme de ese recibido. Aquí dice que me tienen que dar un folio. Total que me lo reciben. Ya como se me acaba el tiempo, nada más termino esto. Y voy a la siguiente, llevo mis documentos, o sea, luego me llegan, me prevén y dicen, le faltan tal cosa y tal cosa y tal cosa. Otra vez me faltan todo, casi el 80% de documentos que entregué me faltaban. Y entonces voy a la CEPI y les digo, oigan, entrégame una copia de lo que yo recibí, o sea, de lo que yo les entregué. No, es que los documentos, quién sabe a dónde se fueron. Bueno, usted tiene 5 días para reponer toda la información que, según ellos, ya los termino de narrar esto, que toda la información que le falta. Está bien. Otra vez hay a contratiempo a entregar. Lo entrego a finales de año o a principios de este año. Estamos esperando, vamos y preguntamos, ¿qué pasó? No, es que estamos viendo todavía. Ok. Vamos hace un mes, ¿qué pasó? No, todavía no. Y de repente vemos que Martí Batres dice, se eliminan a 90 pueblos originarios, se eliminan y se extinguen los derechos jurídicos de 90 pueblos originarios de la Ciudad de México, entre ellos a Azcapotzalco y a sus 27 barrios, a todos nosotros. ¿En dónde vivimos? ¿Sí? O sea, es grave. Nosotros como mexicanos, ustedes como mexicanos, nosotros como mexicanos, no podemos permitir que tengamos representantes políticos e instituciones que atenten contra la historia de México, la real, no la inventada. Muchas gracias y disculpen. Don Valentín, la CEPI todavía no se pronuncia, don Valentín. Don Valentín, la CEPI todavía no se pronuncia sobre esto. Que tiene problemas de audición. Sí, lo sé. Traigo sin aplicación. ¿Sí me escuchan? La CEPI no se ha pronunciado todavía
no ha dado el resultado de la convocatoria para el registro de pueblos. Eso sigue todavía. No se preocupe. Le comento que la CEPI no se ha pronunciado sobre el resultado de la convocatoria, de manera que todavía no hay ni pueblos desaparecidos, ni ha incrementado el número de pueblos registrados. Sigue el proceso todavía. Sí, mira, incluso, perdón, incluso después de que fuimos a reclamar, vino Martín Vázquez a Santa Catarina. Le vuelvo a entregar todo, le vuelvo a entregar nuestros registros, los 2 folios, que no nos ha contestado la Secretaría de Pueblos Originarios. Y ahora en el internet dice, pues pregunte de cómo va su trámite en tal lado. O sea, otras ya me mandaron el internet, ¿no? Y se quedó así. Entonces tengo que ir otra vez y pues nos vamos a tener que amparar. No hay otra. Disculpe. Nuevamente el uso de la voz, el señor Demetrio Galván. Buenas tardes. Bueno, aquí hablando de los partidos políticos y de la supuesta democracia, pues ya vemos que son únicamente los partidos políticos los que ejercen la democracia y no nosotros, las personas de a pie, ¿no? Los que somos la fuerza real de los pueblos y barrios originarios, así como podemos ver cuál es la fuerza real del México verdadero en la desgracia ocurrida acá con el huracán Otis, ¿no? Y en ese sentido podemos ver que pues, los partidos políticos nomás no pintan, solo lo que están haciendo es únicamente lucrar con la desgracia. Y bueno, en este sentido, hablando de la CEPI, nosotros, yo ya les comenté el año pasado, ¿no? De que a principios de febrero del año pasado, de 2022, tuvimos una entrevista con Laura Deita y ella de propia voz, así sincerándose, nos dijo que ellas no se mandaban solas, que ella obedecía línea directa de Claudia Sheinbaum, ¿sí? Y bueno, a su vez Claudia Sheinbaum no se manda sola, ella obedece también línea de López Obrador. O sea, finalmente lo que aquí podemos concluir es de que se esperara o se esperaría mayor apertura en esta cuestión de los temas, del tema de los derechos de los pueblos y barrios originarios. No la hay. Al contrario, hay una absoluta y total cerrazón, un desprecio total y absoluto por los pueblos y barrios originarios. Y bueno, ya me tienen aquí ciscado con el reloj, pero lo que les quiero comentar es eso, de que toda esta cuestión del sistema de partidos políticos mediante los cuales se ejerce la democracia, pues es pura simulación. La democracia real se ejerce abajo, mediante la conformación o llamado a las asambleas comunitarias para arreglar los diferentes o diversos problemas de las comunidades. Y bueno, eso era todo lo que yo les quería decir, de que pues, esta cuestión de la supuesta democracia y de los partidos políticos, que todos ellos están al servicio del gran capital nacional, como Carlos Slim, Germán Larrea y demás, del gran capital, como es el capital internacional o el capital israelita. ¿Sí? Muchas gracias. Es todo. Bueno, esta fue la segunda ronda de Demetrio. Valentín ya hizo una segunda ronda. ¿Alguien más quiere participar? Adelante, Julio, segunda ronda. Sí, gracias. Julio García Tobar, del pueblo San Pedro Calpa. Ahorita estamos en una asamblea informativa sobre las acciones afirmativas. A nosotros, como integrantes de pueblos, nos hace falta más información. Entonces, yo le sugeriría al Instituto Electoral que pues, nos dé más información con respecto al tema de los distritos. Hubo apenas una redistritación donde también manejamos la acción afirmativa. Nos movieron el territorio o
los territorios para los distritos locales. El federal quedó igual, pero los locales fueron 2. Hablábamos de un porcentaje de integrantes de pueblos originarios para poder hacer que la circunscripción o el distrito sea puramente para una candidatura indígena. Nos dicen que en la Ciudad de México ningún distrito cumple con esa característica. Entonces, si nos vamos a pegar a los partidos políticos, pues sí necesitamos un poco más de información para que nos expliquen un poco más a detalle esas partes de las secciones electorales, las circunscripciones, los límites de los distritos y todo eso. Gracias. Con mucho gusto, Julio. Con mucho gusto. La información es vasta, es muy amplia, la pueden consultar de 2 maneras. Tenemos en nuestra página institucional la cartografía electoral completa, actualizada, y también hay una parte histórica, de manera que podríamos ver cómo estaba conformado y cómo queda ahora. En efecto, Azcapotzalco tenía 2 distritos, sigue teniendo 2 distritos, pero el distrito 3 creció, el distrito 5 se achicó en Azcapotzalco, pero sigue habiendo 2 direcciones distritales, 2 territorios distritales, de manera que si gustan acercarse a nuestras oficinas, siempre estamos allí para atenderles. O 24 horas al día, los 7 días de la semana, nuestra página de internet, donde además está el micrositio con la información de estas asambleas. ¿Por qué estas asambleas? Lo voy a reiterar y es muy importante. Porque como grupo vulnerable, el de los pueblos, barrios y comunidades indígenas fue hecha a un lado de una manera, digamos, histórica, ¿no? Lo que está haciendo la autoridad electoral es devolver a estos pueblos, a los integrantes, a las personas que integran estos pueblos y barrios, les está devolviendo un derecho y además se los está defendiendo, es decir, lo está poniendo por encima de cualquier otro grupo. Está diciendo, es una acción afirmativa, quiere decir que lo está poniendo por encima de cualquier otro grupo ciudadano. ¿Por qué? Porque este árbol ha estado creciendo mal y lo que se propone es que se enderece para que crezca bien. Las acciones afirmativas no duran todo el tiempo, duran mientras el grupo requiere de ese apoyo. Y ahorita esa acción afirmativa está vigente para los pueblos y barrios. De manera que la autoridad no está haciendo otra cosa más que obedecer lo que nos marca la norma, lo que nos marca el tribunal. Adelante, por favor. No, solamente en segunda ronda. No, era sobre el tema, la pregunta exactamente que usted está haciendo. Nada más agregar que la Constitución de la República es la ley que nos rige a todos. Esto está siendo registrado para efectos de acta. Sería muy bueno que estuviera por acá. Sí, gracias. Bueno. Bueno. Sí, nada más una aclaración. Sobre la Constitución de la República, ninguna ley secundaria está por encima de la Constitución. Entonces, lo que dice aquí el director, el director del instituto, pues sí tiene que ver con que nos están dando la oportunidad de encauzar nuestras inquietudes para que nos reconozcan, ¿no? Ese sería un paso. Entiendo que sí, ¿no? Entonces, nada más es cuestión, como dice aquí el compañero Julio, pues cuestiones afirmativas, ¿no? Muchas gracias. Exactamente de eso se trata. Exactamente, creo que la idea está clara. Se trata de acciones afirmativas para componer lo descompuesto, si lo quieren ver así.
han estado en una situación desventajosa. La acción afirmativa lo que quiere es que se empareje el piso, ¿sí? Si todos fuéramos discapacitados en esta sala, todos requeriríamos una rampa, y si no la hubiera, una acción afirmativa sería contar con una rampa que nos dé igualdad a todos. Esa es la idea de la acción afirmativa, emparejar el piso para que vayamos todos en las mismas condiciones. Podrán decir, bueno, ¿y por qué hasta ahora? Llevamos años y años padeciendo. En algún momento tenía que empezar a enderezarse esto, y creo que estamos en ese momento, en el momento de generar acciones que permitan que lo que estaba disparejo se empareje. De eso se trata. Lo entendió muy bien don Miguel Ángel, muchas gracias. ¿Alguien más que quiera participar? Bueno, si se considera suficientemente discutido, vamos a proceder con la parte... Bueno, les comunico que la grabación de la asamblea en audio y en video se publicará y estará disponible en el micrositio Acciones Afirmativas para Candidaturas Indígenas, conforme a las indicaciones de las áreas competentes de este instituto. Tenemos una página y tenemos un micrositio. Agradecemos al personal que proporcionó orientación y asesoría técnica para la realización de esta asamblea, mis compañeros de la Dirección Distrital 5, muchísimas gracias por su apoyo. También agradecemos la presencia de todos y cada uno de ustedes, muchísimas gracias por su participación. Si no hay más intervenciones, al ser este el último punto listado en el orden del día y no habiendo más asuntos que tratar, siendo las 18:48 horas de esta misma fecha, se da por concluida la Asamblea Comunitaria Informativa. Muchas gracias por su asistencia.